El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Sáez, recomendó dejar en la justicia militar la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrido durante una marcha de entrenamiento en Putre. Ahora será la segunda sala del máximo tribunal de justicia del país la que deberá resolver esta contienda de competencias. En tanto, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos ha presentado un recurso de reposición para que se revierta la decisión de paralizar la causa en la justicia ordinaria. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña David Bamondes, jefe subrogante de la Unidad de Protección del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, David? Un gusto saludarlo nuevamente. Hola, David, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo está? A ver, lo primero, ¿qué le parece a usted esta recomendación que se hace para que se quede esta investigación en la justicia militar? ¿A ustedes como organización, como institución, les da confianza la justicia militar para que pueda investigar lo que pasó con Franco? Nosotros creemos que no es un tema de confianza o desconfianza, es un tema de quién corresponde que esté. En ese sentido, hay sentencias bastante claras en relación a, que lo hemos señalado reiteradas veces, los tribunales militares están para juzgar delitos militares, están para juzgar delitos en que esté involucrado un bien jurídico militar, y evidentemente la vida, la integridad de las personas no escapa y excede con mucho ese ámbito que tiene que ver con esta justicia de carácter excepcional y restringido, y cuya aplicación naturalmente por su carácter excepcional y restringido y por las múltiples dificultades que presenta desde la perspectiva de las garantías, incluidas las personas imputadas, no solamente las personas que son víctimas de delitos. Normalmente, de hecho, la víctima, entre comillas, en el caso de un delito militar, es el ejército, el propio ejército, porque finalmente es aquello que afecta al propio ejército. Esto trasciende, estamos hablando de una persona fallecida, estamos hablando de una madre, estamos hablando de conscriptos que han sido vulnerados y sus familias. Entonces, evidentemente, esto no es un caso que va a ser conocido por la justicia militar y tenemos normas al respecto. En ese sentido, tenemos una gran disconformidad con el planteamiento del fiscal judicial, pero bueno, finalmente el momento para hacer presente los argumentos que nosotros ya hemos ido elaborando con el tiempo y que se tuvieron en cuenta por el juez de garantía, será el día de la audiencia, cuando finalmente en el momento de los alegatos podamos empezar la Corte Suprema, que esta es la oportunidad, con los nuevos antecedentes que se disponen en la causa y que probablemente no se tuvieron a la vista cuando se dictó un ministro en visita en fuero militar para esta situación. Bueno, ahora hay antecedentes que permiten justamente justificar y clarificar que esto no corresponde que la justicia militar lo vea. David, si la justicia militar lo llega a ver, realmente vamos a estar en un incumplimiento estatal. Eso es bastante serio. Y nosotros, como instituto, tenemos evaluada la posibilidad de recurrir a todos los mecanismos habidos y por haber, porque aquí, además de esta causa en particular, se juega la responsabilidad estatal por el cumplimiento del Tratado Internacional de Derechos Humanos, los cuales Chile. Claro, ya pasaba más de un mes desde la muerte de Franco Vargas, un caso que hemos conocido por goteo, de alguna manera por las declaraciones, por lo que han averiguado diversos organismos, entre esos el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que está vinculado a este tema. Pero quería preguntarle más que nada en lo jurídico. Yo no sé cuál es la convicción que tienen ustedes de qué significa hoy día ser conscripto, porque he escuchado también el debate de abogados que dicen, bueno, ser conscripto es un civil que está vistiendo un uniforme militar, pero que todavía sigue siendo un civil, porque de alguna manera está llamado a un servicio militar que es obligatorio, aunque hayan postulado de manera voluntaria. ¿Para ustedes qué convicción tienen? ¿Un conscripto es un militar que tiene competencia en la justicia militar o es un civil que está temporalmente a cargo de una institución de las Fuerzas Armadas? Nosotros ni siquiera entramos a ese debate, para serle franco. Para nosotros es un tema de violación a los derechos humanos, en definitiva, y que estos hechos pueden ser cometidos respecto de cualquier persona, independientemente de su carácter de civil o militar. Entonces, hay una argumentación que tiene que ver también con el hecho, digamos, que es más formal, si usted quiere, el hecho de que la propia norma que otorga competencia del Código de Justicia Militar, por ejemplo, se refiere a lugares que son, en términos generales, recintos militares, cosa que tampoco ocurre en la especie. Entonces hay una multiplicidad de argumentos jurídicos que no tienen que ver necesariamente con el carácter siquiera de que estas personas sean militares o no lo sean. Están sujetos para efectos de la comisión de determinados hechos, por ejemplo, si alguno llegara a desertar o si alguno llegara a hurtar material de guerra, están sujetos a la competencia militar. Eso el Instituto no lo discute, no, en ese sentido no es un tema nuestro. Lo nuestro es que la violación a los derechos humanos no debe ser juzgada por tribunales militares.
Ya, perfecto. Usted decía que van a agotar todos los recursos y todas las instancias en caso de que esto finalmente se acogiera y que fuera la justicia militar la que se tiene que hacer cargo. ¿Quedan más instancias o esto va a resolver en definitiva quién investiga? Mientras además uno se pregunta por la urgencia o no, o por la pérdida de tiempo que significa también el poder resolver el tema de la competencia cuando hay una mamá que está buscando respuestas y que necesita que esta investigación se agilice. Lamentable usted hasta su presente, porque el fiscal efectivamente estaba disponiendo medidas que fueron interrumpidas en SOSA. Algunas de ellas tenían que ver justamente con la averiguación de la verdad. ¿Sí? En definitiva, aquí en teoría el caso, que en la investigación tendrá que arrojar los datos, pero si la investigación se paraliza, ¿ya? ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de descubriendo y revelando qué es lo que efectivamente ha sucedido? Es cierto que por su lado la Fiscalía Militar había iniciado con la inteligencia, pero que algunas que son esenciales, ciertos protocolos que tienen que ver con el servicio médico legal, hasta no tenemos conocimiento porque esto es secreto, no han sido ordenados. O sea, nosotros por lo menos, digamos, pudimos escuchando, digamos, las autoridades correspondientes decir, no, es que esto no me han pedido por este lado, ¿ya? Y estoy pendiente de que la fiscalía en este caso regional de Arica, me lo pide, ¿ya? Entonces, claro, esto significa que básicamente cosas que tienen que hacerse se están dilatando en el tiempo y eso realmente puede generar, efectivamente, aún si es que esto se otorga finalmente el conocimiento que corresponde, que es la justicia ordinaria, que se perjudique el resultado eventual de diligencias que son necesarias en una investigación de este tipo. Ya. David, ¿y si la Corte Suprema finalmente ratifica lo que ha planteado este fiscal judicial en este informe, el fiscal Jorge Sáez, en el informe que ha elevado a la Sala Penal de la Corte Suprema? Algo que no es vinculante en todo caso, puede tomarlo como un insumo, pero puede determinar otra decisión. ¿Qué van a hacer ustedes si es que finalmente la Corte Suprema decide mantener las competencias en la justicia militar? ¿Qué viene para el Instituto de los Derechos Humanos? Yo pienso que ahí no me quiero adelantar. Hay decisiones que yo soy un jefe subrogante, hay decisiones de carácter técnico que uno toma en el marco del proceso, pero las que puedan haber, digamos, y que se entiendan un poco esta esfera, yo creo que tienen que ser todavía analizadas, discutidas. Lo que sí es cierto, el Instituto, y esa es nuestra ley constitutiva, el Instituto tiene el deber de proteger los derechos de los habitantes de Chile. David. Y nosotros, cumpliendo ese deber, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Sí, pero para entender el funcionamiento, si esto queda radicado finalmente en la justicia militar, el Instituto de los Derechos Humanos no tiene nada que hacer allí. Por competencia no puede querellarse nadie más que no sea del mundo militar. ¿O no? Y que quedase finalmente radicado, efectivamente, habría una gran dificultad. Nosotros, por ejemplo, como creyentes institucionales, no podríamos seguir interviniendo. Ya. Por lo mismo, digamos que vamos a analizar en su momento las acciones a seguir. Ya, no así si es que esto se radica en la justicia ordinaria, digamos, donde ahí sí el instituto puede jugar un rol relevante. Sin duda, y de hecho tenemos otras personas que se han acercado a nosotros, estamos en condiciones de ampliar, digamos, inclusive las acciones por otras víctimas, pero evidentemente esto está paralizado, si tenemos que respetar la decisión de la orden de renovar dictada por la Corte. Perdón, ¿eso en qué sentido? ¿Más personas que se han acercado vinculadas al caso de Franco? ¿Otras familias de los conscriptos que estaban en esa misma campaña? ¿A eso se refiere? Otras familias. Ya, con otros casos de vulneración de derechos humanos dentro de esta misma campaña militar. Del mismo contexto. Ya. De la caminata en Putre. ¿Y ellos que quieren demandar al Estado, exigir algún tipo de compensación de parte del Estado por lo que se denuncia son apremios ilegítimos y maltratos? En las conversaciones que se han tenido no se habla tanto de demandar al Estado. Lo que las personas quieren es que se esclarezcan los hechos y que haya justicia. Justicia, finalmente. Claro. Oiga, y más allá de los caminos que tome esto, independiente de dónde se va a ventilar, finalmente justicia militar o justicia civil, ¿ustedes creen que hay que exhumar el cuerpo sí o sí para hacer una nueva autopsia, para determinar o comparar la primera autopsia con una eventual segunda autopsia? Creemos que sí. Creemos de que había una hipótesis de que aquí había una muerte custodia de carácter sospechoso y en el cual efectivamente hay múltiples circunstancias que hacen lamentablemente dudar de muchas cosas que han dicho con la autoridad militar, que ahora es la misma que ha pedido la paralización del proceso. Creemos de que es importante que se lleve adelante esta autopsia. Incluso si el resultado puede no ser coincidente con la hipótesis del caso, pero por lo mismo es importante que esto se clarifique. David, cuando usted dice que tiene más familias que se han acercado y que a lo mejor también buscan una representación, un acompañamiento en otras causas relacionadas con lo mismo de vulneración a los derechos humanos,
tomando en cuenta todo eso y sumándolo, ¿a qué como convicción llegan ustedes desde el punto de vista de qué fue lo que ocurrió y por qué se puede hablar aquí de una violación directamente de los derechos humanos de los conscriptos que estaban en esa campaña en Putre? Bueno, eso finalmente de que en el marco de este proceso de entrenamiento se cometieron varios hechos, algunos de los cuales ya han sido señalados por otras autoridades, algunos de los cuales no tienen significación penal, pero hablan de graves descuidos, graves negligencias, y otros sí tienen significación penal cuando se entepa la categoría de maltrato y de apremio ilegítimo. Esa es nuestra teoría. Ya, David, Cuando tenemos un cúmulo de personas que están diciendo que fueron agredidos, que fueron violentados verbal y físicamente, ya, y esto que excede lo que ellos señalaron las oportunidades, si el sistema interamericano sabe de que el entrenamiento militar supone cierto grado de rigor. ya. Hay un rigor en el entrenamiento militar. Eso es un hecho. El punto es que cuando eso trasciende ese rigor y se convierte derechamente en maltratos, en vejaciones, en apremios, estamos derechamente en un ámbito penal. Ya, y luego de los titubeos iniciales que vimos que tuvo el ejército con estas declaraciones cruzadas, que fueron acusadas de mentiras por parte de las personas de la primera asistencia pública que recibió a Franco Vargas, ¿siente que en este mes de desarrollo, pues estamos terminando ya el mes de mayo, ha pasado un mes desde la muerte de Franco Vargas, el ejército se ha puesto al día de alguna manera con la información, con la forma en que está tratando el caso, o todavía ustedes del INDH ven omisiones, ocultamiento de información? Bueno, depende, digamos, porque en el fondo, claro, nosotros hubiéramos creído que era una estupenda oportunidad para que hubiera clarificaciones, para que hubiera un acercamiento a los familiares. Esto no se ha producido. Los recientes oficios que nosotros hemos enviado a la autoridad militar pidiendo información en uso de nuestras facultades de carácter administrativo. Les dice que además podemos requerir información a cualquier autoridad estatal para que nos informen la situación que tiene que ver con derechos humanos. Nosotros hicimos varias aseveraciones. Algunas tenían que ver con el proceso, otras no. Tenían que ver más bien con los deberes de cuidado respecto a personas que estuvieron allá en Putre y cómo se realizaron estos procedimientos. Y la respuesta oficial, que llegaba hace pocos días, ha sido que como esto está judicializado no nos informan nada. No sé si me voy a entender. Ya, David, para ir cerrando, ¿cuándo debiésemos ya conocer la resolución respecto de esta contienda de competencia y quién en definitiva se tiene que hacer cargo de esta investigación? ¿Cuál es el plazo para eso? No hay un plazo. La Corte, espero que se comprenda por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Segunda Sala que efectivamente esto debe ser resuelto cuanto antes, pero es una decisión que a mí no me toca hacer y que correspondería en definitiva que el Poder Judicial sea el que establezca la fecha de esta decisión, de esta audiencia que resuelva el tema, que es, en nuestra opinión, bastante importante que se haga cuanto antes. Claro, y bastante urgente desde la óptica de esa mamá, de esa familia y de las otras familias que usted dice se podrían ir sumando a esta causa. Sí, estaremos muy atentos a las determinaciones que tome la justicia. Agradecemos a David Bahamonde, jefe subrogante de la Unidad de Protección del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, por esta entrevista, por abonar un poquito más la conversación respecto a esto que ha sido tan mediático, tan doloroso para el ejército, para el país también y para todos. Gracias, David, que le vaya muy bien. A la familia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos.